analizaremos lo que es una función afín. Primero aprenderemos lo que es una función lineal. La función lineal está dada por la siguiente función y la función afín, que también es una función lineal, está dada de la siguiente manera. Vamos a analizar los gráficos y vamos a ver su diferencia. Vamos a conocer cómo se comporta la función lineal en la gráfica. Tenemos el siguiente ejemplo y vamos a evaluar los siguientes datos. Estos datos están de forma arbitraria, ya que es solo para conocer cómo se comporta la gráfica. Entonces, si por ejemplo x toma el valor de -1 y lo reemplazamos aquí, nuestro resultado de la función sería -2. Ahora, es importante evaluar qué sucede cuando x toma el valor de 0. Si lo reemplazamos, nuestro valor de la función sería 0. Ahora, si toma el valor de 1, va a ser 2. Entonces, al graficar, unimos los puntos -1 con -2, los unimos, después unimos el 0 con el 0 y luego unimos el 1 con el 2 y al unir estos puntos nos queda una línea recta, ya que corta en el punto 0, 0, ya en la coordenada 0, 0. Entonces, una función lineal siempre va a cortar en la coordenada 0, 0. ¿Por qué? Porque aquí siempre todos los valores que se multipliquen por 0, siempre el resultado de la función será 0. Entonces, lo otro importante a analizar es que el 2 corresponde a la pendiente y la pendiente es el valor, ¿cierto?, que tiene la línea recta con el eje X, ¿ya? Esto de aquí será nuestra pendiente, ¿ya? El valor o el punto de inclinación. Vamos a conocer entonces el gráfico de la función afín o también dicho función lineal afín. Tenemos nuestra función y tenemos estos datos que vamos a evaluar. Por ejemplo, si x fuese -1, vamos a hacer aquí el desarrollo. Por ejemplo, si reemplazamos x por -1, el resultado sería el siguiente. Tenemos 2 por -1, me quedaría -2, más 3, el resultado sería 1. Y ahí está el resultado. Luego, si reemplazamos por 0, aquí me quedaría 2 por 0 es 0, más 3 y el 3, ¿cierto? Lo reemplazamos. Y así sucesivamente, si reemplazamos el 1, ¿cierto? 2 por 1, 2, más 3, 5, ¿ya? Entonces, vamos a llevarlo a la gráfica. Por ejemplo, si tenemos -1, el -1 se junta con el 1. Entonces vamos a poner nuestro primer puntito ahí. Luego, el 0, cuando x vale 0, la gráfica, ¿cierto?, va a ser aquí 3, porque no tenemos datos en x. Luego, si es 1, si x vale 1, la función, ¿cierto?, acá me quedaría 5, y ahí vamos a poner nuestro puntito. Luego, unimos con la recta, y si nos damos cuenta, la recta corta al eje Y, ¿cierto?, en el punto 3. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una función lineal afín, no va a cortar en el punto 0, 0 como lo hacía anteriormente. Siempre va a ser este punto, ¿cierto?, ¿quién nos va a decir dónde va a cortar esta línea recta? Ya que se llama muchas veces punto de corte, ¿cierto?, con el eje Y, ¿ya? Tenemos entonces la comparación entre los dos gráficos donde la función lineal pasa por el centro, ¿cierto?, del gráfico y la función afín no pasa por el centro, sino que va a cortar en B, ¿ya? Y a este punto lo llamaremos punto de intersección u ordenada al origen, ¿ya? Tenemos la pendiente también, ¿cierto?, que es el término que acompaña al eje X, y también es importante entender que el eje Y recibe el nombre de ordenada y el eje X el nombre de abscisa en ambos gráficos, ¿verdad?
Vamos a analizar la primera actividad que dice clasifica las siguientes funciones en afín o lineal. Recuerden que cuando es una función afín tenemos un término independiente. Sería de esta forma, cuando es afín vamos a recordar que tiene la siguiente forma. De esta manera, ¿sí? Y cuando es una función lineal vamos a tener solo esa forma. Recuerden que cuando es lineal siempre va a cortar en el punto 0, 0, ¿cierto? Y cuando es afín va a cortar al eje Y en B, ¿ya? Entonces, en el primer ejemplo nos damos cuenta que tenemos una pendiente, ¿cierto? Que acompaña al eje X y además tenemos el B, ¿cierto? Que sería nuestro punto de intersección o muchas veces llamado ordenada al origen, ¿ya? Entonces, en este caso sería una función afín, ¿cierto? Le vamos a poner solo la A. Ahora, tenemos aquí otra función, ¿cierto? Otra función que dice que tiene una pendiente 0,5 negativo y que acompaña a la X. Si se fijan, solo tenemos ese término, por lo tanto sería una función lineal y que pasa solamente por el punto 0,0. Ya va a cortar al eje Y en el punto 0, 0. Va a pasar por al medio. Luego vamos a tener la otra función que si se fijan aquí está intercambiada la posición, pero es exactamente lo mismo. Tenemos una pendiente, ¿cierto? Que es 2 y tenemos un B, ¿cierto? Que en este caso sería 1, independiente de la posición. Por lo tanto sería una función afín que va a cortar al eje Y, ¿cierto? En 1.